3 del libro de Daniel, versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hey, ¿qué onda? Mi nombre es José, esto es Mar Abierto. El día de hoy vamos a estudiar una porción de la Biblia en Daniel 3 y relata cómo tres amigos salen ilesos de un horno que estaba tan caliente que quemó a las personas que los metieron a ese mismo horno. Entonces voy a orar, vamos a cantar una alabanza para empezar. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra, ver qué hay en ella, Señor, y adorarte, Padre. Que este día, Señor, yo sé, Padre, que lo hiciste para que te adoremos y para que te busquemos y exaltemos tu nombre juntos. Señor, bendícenos y recibe esta alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más entre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más entre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepan lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás.
Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, que conmigo allí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo allí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo allí estás. Bueno, como te dije al principio, estábamos leyendo Daniel 3. Daniel es un libro muy interesante, pero la historia en la que estábamos ahorita relata de cómo existió un rey que se llamaba Nabucodonosor y un día se despertó con muchísimas ganas de hacer una estatua de él mismo de oro. Entonces era una estatua muy grande, aproximadamente tenía como 30 metros de alto y tenía una base de 3 metros más o menos. Entonces, si sabes algo de arquitectura, se considera que esta estatua era una estatua con medidas muy desproporcionadas. Entonces un día se levantó con ganas de hacer la estatua y mandó a llamar a todo el mundo cuando ya hizo la estatua para que la adoraran. Y aparte de que mandó a decir que todo aquel que no adorara la estatua iba a morir, iba a ser echado a un horno de fuego. Entonces todo el pueblo estaba obligado a adorar a esta estatua de oro que cada que escucharan instrumentos o una gran orquesta eran obligadas a adorar a la estatua del rey Nabucodonosor. Entonces vienen unas personas y se quejan de 3 judíos, se quejan de Sadrach, de Mesach y de Abednego. Y cuando les pregunta este rey a estas personas de frente si están dispuestos a adorar la estatua, estas personas se niegan y ellos responden con lo siguiente. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios que servimos puede liberarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces, ahora sí, el rey se puso bien furioso, se puso bien colorado de coraje y mandó a traer a hombres fuertes para que atasen a esos 3 hombres y los metiesen al horno. No acabando aquí su coraje, mandó a decir que pusieran el horno 7 veces más caliente de lo que estaban acostumbrados a ponerlo y echarlos. Entonces aquí empieza la historia que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a orar, vamos a leer la porción y vamos a continuar. Señor, gracias por esta palabra, Padre, que vamos a leer. Gracias porque nos dejas historias maravillosas, Señor, que han cambiado y han tocado la vida de muchas personas, Padre. Y este es el día, Señor, para que suceda esto, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que recibamos con gozo esta palabra y que recibamos con gusto tu palabra y el consejo que hay en ella, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que como jóvenes, Señor, nos ayudes y nos guíes en el buen camino, Padre, que eres tú, y seguir tus pasos día a día, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer en el versículo 23 del capítulo 3 de Daniel, y dice, estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él.
y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces, antes de continuar con la historia, te recomiendo que le pongas pausa a este video y leas todo el capítulo 3 si no lo has hecho. Y si quieres ir más allá y comprender un poco mejor la historia, pues lee desde el capítulo 1 de Daniel. Es un libro maravilloso y de verdad está muy bueno. Entonces vamos a continuar con lo que estamos. A pesar de que Nabucodonosor intimidó muchísimo a estos hombres, más arriba, en los versículos de más arriba te puedes dar cuenta cómo los trae a frente de él y él personalmente los entrevista y les pregunta personalmente si de verdad no quieren adorar a esta estatua. Pues ellos simplemente siguen firmes en lo que creen, y estos tres hombres fueron retados muy fuertemente y se mantuvieron firmes en la confesión de fe que estaban haciendo. De entrada, esto es algo digno de admirar y de imitar. El imitar la fe de estos hombres es de verdad algo que urge hacerlo en estos tiempos donde el mundo nos está presionando por hacernos conforme a la onda del mundo, a la moda del mundo, y son cosas que no nos permiten adorar con verdad a Dios. No nos permiten adorar con verdad a Dios. Como el mundo día a día en Facebook hay muchísimos retos que hacer, hay muchísimos memes que ver, hay muchísimos posts que comentar. Entonces es una constante lucha. A mí me pasa muchísimo, demasiado, diría yo. Y es algo que cada uno se permite a hacerse en lo personal. Es cuando el enemigo viene y ataca a los siervos de Dios. Entonces, esto es algo de admirar y de imitar en estos tiempos. Es algo digno de hacerlo. Ver la fe de estos hombres en esta historia. Pero, ¿qué está pasando realmente? Cuando los enemigos de estos siervos vinieron y vieron que no se estaban postrando sobre la estatua de Nabucodonosor, ellos sintieron envidia y sintieron coraje, porque de pasada ya les tenían a ellos envidia y los consideraban sus enemigos, porque estos tres hombres estaban puestos sobre los negocios de Babilonia. Estos tres hombres, en el capítulo 2 dice que Daniel le encargó al rey que los pusiera por encima de todos los negocios. Entonces mucha gente quería verlos caer, mucha gente los tenía en la mira, y al ver que no estaban haciendo lo que el Dios decía, pues buscaron un buen pretexto y mandó Nabucodonosor a llamarlos después de que les pusieron dedo. Entonces, ¿cómo nos muestra que hay mucha oposición? Se negaron a practicar la idolatría y después fueron llevados ante el rey. ¿Para qué fueron llevados ante el rey? Pues para afirmar su negación ante dicho pecado, ante la idolatría. La idolatría es un pecado muy fuerte y es un pecado muy común que muchas veces pasa desapercibido entre nosotros. Pero es tiempo de que nos demos cuenta de estas cosas. El desafío del rey Nabucodonosor sería la misma razón de su propia vergüenza al final de este capítulo. El Dios verdadero que pudo liberar a sus siervos es el mismo Dios que le dio revelación en el sueño que hay en el capítulo 2. Nabucodonosor estaba tan encerrado en su ego que dejó de reconocer al Dios verdadero y terminó humillado. De hecho, es curioso, como te dije en un principio, cómo la estatua es una representación del ego de Nabucodonosor. Es muy alta, tiene 30 metros. Si te levantas, yo creo que has de medir algunos entre 1,60 y 1,80. Yo mido 1,80. Si mides 1,60, pues date una idea de cuánto es como 30 metros. Como unas, no sé, 20 y tantas personas así paradas. Y 3 metros. 3 metros yo creo que es de aquí donde está mi closet a acá donde está la almohada. 3 por 3. Entonces
es una desproporción, no se podría mantener tan firme y es algo que es como una imagen del ego. Claramente el ego no es algo firme, es algo que con facilidad puede ser derrumbado, puede llegar a ser muy alto y puede llegar a causar en las personas cosas que no son nada firmes. Versículo 23 dice que estos tres varones fueron echados y cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Fueron echados en una especie de rampa que los llevó hasta el horno. Fueron justamente donde estaba el combustible, ahí cayeron. Los echaron con todo y ropa y todo estaba moldeado y organizado para que estos tres hombres fueran quemados rápidamente y completamente. Y después en el versículo 24 y 25 dice que el rey Nabucodonosor se espantó, así, me espanté, se espantó. Pero se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos dijeron, pues sí, es verdad, rey, echamos a tres, pero ¿por qué se había espantado Nabucodonosor? Dice que se espantó y se puso de pie, pero ¿por qué? Es que la razón está en el versículo 25, él vio cuatro varones sueltos que se paseaban en medio del fuego sin sufrir daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Nabucodonosor estaba teniendo esta visión y parece que solamente él, porque solamente se menciona que él los estaba viendo. Y él veía un ser celestial y es una referencia que se le da a Jesucristo, al Hijo de Dios, y da a entender que no tenía un aspecto natural. Y esta cuarta persona realmente se cree que es Jesucristo. Yo creo que es Jesucristo, yo lo que veo en la palabra, pero tú medítalo, analízalo, y se considera que es una aparición previa a su encarnación. Y vamos a sentar ahorita un poquito los hechos que hemos estado hablando. En el versículo 22, ¿qué dice el versículo 22? Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que había alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Ok, primer hecho, el mismo fuego mató a los hombres que mandó Nabucodonosor a que metieran a estos tres. ¿Por qué? ¿Por qué no mató a los tres hombres si mató a los que iban con ellos? No sé, no hay respuesta. La respuesta pues está en Jehová, está en el Dios vivo que los estaba cuidando en todo momento, pero la intención de Nabucodonosor fue tomada porque él sabía que era imposible sobrevivir a esta quemazón. Y sí, dije quemazón. Nabucodonosor está tan confiado y tan tranquilo que se sentía victorioso ante el reto que le dio al mismo Jehová. No era un reto para los siervos de Jehová, era un reto directo a Dios. Nabucodonosor estaba retando al Dios mismo, a Dios viviente, al Dios que reina. Entonces, Nabucodonosor vio a este cuarto en el horno, pero también lo vieron los tres que estaban ahí en el horno, también lo habrán visto Mesach, Sadrach y Abednego. Realmente no sabemos, realmente no lo dice la palabra, pero si algo sé y estoy seguro es que Dios estaba con ellos en todo tiempo. Y yo sé que ellos estaban seguros y confiando en esto, de que algo que yo estoy seguro en este momento es que Dios está en este lugar, está conmigo y vaya a donde vaya, Él va a estar conmigo y Él me está viendo y Él está viendo cómo camino y Él está viendo cómo fallo y Él está en todo momento conmigo. Esta es la actitud que tenían estos tres hombres. Es la misma actitud que podemos ver claramente en ellos. Y Dios tiene tierno cuidado para nosotros. Tiene tanto cuidado que estaban ellos tan seguros de Dios que declaraban que iban a ser librados y también decían que si no, ellos jamás adorarían a sus dioses. Porque ellos saben que no vale la pena. Ellos saben que no vale la pena adorar a otros dioses. Entonces, aquí podemos leer el versículo 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hay dos cosas que aquí podemos ver y aquí podemos observar e interpretar fácilmente. La primera es la confianza que ellos tenían en Dios. La confianza en Dios
es saber que Dios tiene cuidado de nosotros en todo momento. Es esencial en la vida de un cristiano. Aun si estamos en amenaza de muerte, nuestra fe es la que nos va a mantener firmes en Cristo. No es posible que andemos vacilando de un lugar a otro o le andes jugando al cristiano. La verdad es que estos hombres no necesitaban defensa, tampoco necesitaban reconsiderar su compromiso con Dios. Ellos estaban firmemente puestos sobre la roca y estaban siendo fieles a su decisión. Puesto que habían decidido permanecerles fieles a Dios como el único Dios vivo y verdadero, esa era la razón por la que no estaban desistiendo. La vida de cada uno de ellos estaba en manos de Dios. Así como la vida de nosotros está en manos de Dios, la vida de cada uno de sus hijos está en manos de Dios. Esa es la primera cosa que veo en estos dos versículos 17 y 18. La segunda es que dicen en el 18, si no, como diciendo, y si no pasa eso que te estamos diciendo, nos da a entender que ellos no tenían control sobre la voluntad de Dios y que tenían buen entendimiento a la sujeción de Dios. Ellos sabían del poder de Dios, pero ellos también sabían que ellos debían hacer lo correcto. Aun cuando Dios no hiciera lo que exactamente ellos esperaban o creían que iba a hacer Dios. ¿Qué pasa aquí? Muchas veces nos quejamos de nuestros derechos y sobre lo que es justo. Es mejor permanecer firmes y soportar la dificultad. Si estás pasando por dificultad en este momento, es mejor permanecer firmes y soportar la dificultad. Deja tu destino en las manos de Dios y no dudes de la habilidad de Dios para salvarte y librarte de todo lo que te suceda, pero tampoco es válido presumir que conoces la voluntad de Dios. Y es lo que estaban haciendo estos hombres. No presumían que conocían la voluntad de Dios, pero sabían en quién estaban confiando. Reconocer que el plan de Dios puede ser diferente a tus deseos, eso es sujetarte a Dios. Reconocer que el plan de Dios puede ser diferente a tus deseos, eso es sujetarte a Dios. Yo tengo mis sueños y oro por ellos, tengo mis planes y oro por ellos y espero que Dios me los cumpla, pero si no lo hace, no puedo darle espalda, porque yo ya estoy sujeto por amor a Él. Entonces, si eres cristiano, no dudo que ames a Jesús y que tengas un gran concepto de Jesús, aún así puedes estar lejos de Él, porque también puedes amar y adorar al mundo, el pecado y lo que está en el mundo, pero recuerda lo que dice en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Volviendo a la historia en el versículo 25, dice que Nabu, mi camarada Nabu, buen amigo, bueno, realmente no es mi amigo, ni lo conocí, pero dice en el versículo 25 que él vio a una cuarta persona que estaba paseando ahí nomás. Y Jesús literalmente estaba con ellos en la peor de sus pruebas. Jesús literalmente, físicamente estaba tal vez ahí. Nabucodonosor pudo verlo. Como te dije hace rato, no sabemos si ellos sabían que estaba ahí físicamente, pero sí estaban conscientes de que Dios, su presencia, estaba ahí en ese lugar. Lo único que sé es que ese día, lo único que se quemó fueron las cuerdas de estos hombres. Fue lo único que se quemó, lo que los mantenía atados se quemó. Y eso era porque ellos estaban confiando y estaban siendo fieles. Te vuelvo a repetir, no porque tú sabes que Dios te está cuidando, va a suceder de esa manera. La voluntad de Dios no trabaja como nosotros creemos o como nosotros pensamos que pueda trabajar. La voluntad de Dios es de Dios solamente. Solamente queda en Él el hacerla y el conocerla. ¿Ok? 26 y 27 en los versículos dicen: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron del medio del fuego y se juntaron todas las personas que estaban ahí, para no leer todo, pero para mirar a los varones. Nabucodonosor reconoce que estos hombres eran del verdadero Dios, eran siervos del Dios verdadero y del Dios Altísimo. Su actitud, vemos cómo cambió después de ver todo lo que estaba pasando. No puede estar enojado, pues es testigo de un milagro. Algo maravilloso que sucedió fueron librados de la misma muerte, y esto es un espejo de lo que Jesús hizo. Jesús sufrió por nuestros pecados, Él estuvo en la cruz crucificado. ¿Y esto qué quiere decir? Que Él mismo cargó con todo el peso
del pecado, todos los problemas, aflicciones y consecuencias de nuestra maldad, Él los estuvo cargando. Así como estuvo en el horno de fuego con estos tres hombres, así estuvo en la cruz sufriendo por lo que tú estás pasando y sufriendo en estos momentos. Jesús solamente estuvo tranquilo en el horno y estuvo tranquilo en la cruz. Lo único que pasó fue que Él dijo que ya está hecho. Eso nos vino a dar libertad y eso es lo que nos hace libres. Jesús vino a darnos vida eterna. En este Jesús confiamos en el Jesús que venció la muerte y que ahora está con el Padre. Confiamos en que ahora nos mandó el Espíritu Santo y está con nosotros. Antes de que Nabucodonosor echara a Mesac, Sadrach y Abednego al horno, hizo una pregunta en el versículo 15 y me gustaría que la leyeras. Y esta pregunta es más o menos así, no mentira, es así. Dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Al final del versículo 15 está la pregunta: ¿y qué Dios os hará libres de mis manos? ¿Y sabes qué pasó? Que se lo demostraron con palabras y con hechos. Primeramente ellos estaban diciendo que no iban a volverse a otros dioses, no iban a adorar a otros dioses, ellos iban a hacer la voluntad de Dios a como dé lugar, no iban a postrarse sobre la estatua, no iban a ir a las cosas del mundo. ¿Sabes cómo le respondió Dios? Y él se dio cuenta, se le demostró con palabras y con hechos qué Dios era en el que confiaban ellos. Es el Dios único, es el Dios salvador, es un Dios que tiene gran poder, es un Dios digno de confiar, es un Dios de completa sumisión y es un Dios que demanda una lealtad exclusiva. No puedes adorar a otros dioses mientras estás ya con Jesucristo, mientras estás adorando a Dios. Nabucodonosor sabía mucho acerca de Dios, pero aún no le conocía personalmente. Y eso sucede siempre. No hay época en el mundo donde no haya personas que conozcan acerca de Dios, pero no conozcan a Dios personalmente. Y si estás escuchando esto y estás como un Nabucodonosor y no conoces a Dios personalmente, te invito a que lo hagas. Y al final del video haremos una oración por ti, y si eres creyente te animo a que confíes 100% en Dios. Ya deja de voltear a ver las cosas que el mundo ofrece, deja de voltear el dinero, la fama, el reconocimiento, los likes, las compartidas, las veces que te vean en algún lado, en alguna red social. Dios es Dios real. Dios es un Dios que cumple su palabra. Dios es una palabra que permanecerá aún después de que este mundo desaparezca. Confía en Dios. Él tiene muy tierno cuidado en ti. Aún en la quemazón, tiene cuidado de ti. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque nos permites estudiar tu palabra y nos permites ver, Señor, de qué manera tú estás firme y nos estás cuidando, Señor. Y tú estás, Padre, atento a todo lo que nos pasa. Señor, tú sabes cuánto sufrimos diario. Señor, te pido en el nombre de Jesús que esta enfermedad se vaya rápido, Señor, que este virus, Señor, se controle, Padre. Señor, y ayúdanos, Señor, los problemas que cada uno tenemos, Señor. Tenemos problemas en la casa, en el trabajo, con la familia, con la pareja. Señor, ayúdanos en todo momento, Señor. Guíanos y manténnos firmes, Señor, en tu voluntad, Padre, en las cosas que tú quieres que andemos, Señor. Y ayúdanos a sujetarnos a ti, Señor. Sabemos, Padre, que nuestros deseos, Señor, y anhelos pueden no cumplirse, Señor, pero aún así te vamos a estar adorando y te vamos a seguir, Señor, siempre, Padre. Guíanos, Señor. Mantén nuestro corazón firme en ti, atado y sujeto a ti, Padre, por favor. Si eres nuevo, cierra tus ojos. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, cierra tus ojos y haz esta pequeña oración. Jesús, reconozco que tú moriste por mí. Reconozco que tú moriste por mí y me salvaste. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Y creo en ti. Creo que en ti hay vida eterna. Creo que en ti hay salvación. Y te reconozco como mi Salvador. Por favor, deposita tu Espíritu Santo en mí. En el nombre de Jesús. Amén.
Sería todo el día de hoy. Te esperamos el próximo sábado. Si tienes alguna pregunta o duda o quieres platicar más sobre esta historia, te invito a que me mandes un mensaje o deja un comentario abajo en el video. Esto solamente se está transmitiendo por YouTube. Deja un comentario en el video. Si quieres, manda un mensaje al correo de la página. Igual te responderemos. Y pues nos vemos. Adiós.